damos la bienvenida a la doctora Pedreño con el título de presentación Cultivos celulares vegetales como fuente de producción de compuestos bioactivos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Efrem, por tu presentación y también agradezco muchísimo a la doctora Paloma Moncaleán por darme a conocer la posibilidad de participar en este evento, en este Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad. Pues bien, como tú has dicho, pues voy a comenzar. Mi charla va a estar centrada, a ver si puedo... Ahora, ¿no? ¿Se ve? Sí, ahora se ve. Sí, va a estar centrada en la utilización de las plantas como biofactoría y concretamente los ejemplos que voy a exponer pues están más centrados en la utilización de los cultivos celulares para la producción de compuestos bioactivos. Bueno, quizá esto lo conocemos todo, pero es algo que debemos de destacar, y es que una de las características más relevantes que presentan las plantas es su capacidad para producir una enorme cantidad de compuestos que, si bien no tienen una función definida o precisa dentro del crecimiento, resultan ser esenciales para la supervivencia de la planta, puesto que son compuestos que normalmente la planta va a producir como respuesta de defensa frente a herbívoros, virus, bacterias, hongos, incluso frente a otras plantas competidoras y, por supuesto, frente a una gran diversidad de estreses abióticos. Bien, estos compuestos, que se denominan metabolitos secundarios, normalmente son producidos por las plantas en muy pequeñas cantidades y su biosíntesis depende fundamentalmente de la especie vegetal y se encuentra restringida a estados específicos de desarrollo de la planta y normalmente se producen en células o tejidos especializados que son los en donde se produce la biosíntesis de estos compuestos como respuesta al estrés de diferente naturaleza. Muchos de estos compuestos, de estos metabolitos secundarios, son compuestos bioactivos, es decir, moléculas vegetales o compuestos vegetales que, sin ser un nutriente, realizan o ejercen un efecto beneficioso sobre la salud humana y por ello son muy utilizados como ingredientes en la industria farmacéutica, agroalimentaria o cosmética. Por lo tanto, estos compuestos que se sintetizan en las plantas bajo condiciones de estrés son considerados productos o ingredientes de alto valor añadido o agregado. Y lo que nosotros nos planteamos en un inicio fue intentar desarrollar alguna estrategia que nos condujese a incrementar la producción de estos metabolitos. Normalmente estos compuestos bioactivos se obtienen mediante tecnologías tradicionales que incluyen la extracción de esos compuestos a partir de materia prima vegetal o de subproductos o bien por la síntesis química. Pero estas metodologías tienen una serie de inconvenientes. En el primer caso, pues la disponibilidad de la biomasa, sobre todo si se trata de una planta cultivada, pues depende de la estacionalidad en la que se cultiva esa planta. Y además, si se trata de plantas cultivadas, dependiendo de las condiciones edafoclimáticas, pues vamos a tener una gran heterogeneidad en los extractos. Si el compuesto bioactivo que nos interesa está contenido en una planta silvestre, pues la sobrerecolección de estas plantas puede llevarlas a estar en peligro de extinción. Por lo tanto, tiene una serie de inconvenientes. En el caso de la síntesis química, es normalmente la especificidad, las condiciones estrictas de las reacciones y los altos costes para obtener el compuesto lo que limita la utilización de esta técnica. Por lo tanto, nosotros lo que desarrollamos es una alternativa biotecnológica que se ha realizado en muchísimos laboratorios que consiste en la utilización de sistemas biológicos como son los cultivos in vitro vegetales, ya que nos ofrecen una serie de ventajas para la producción de estos compuestos. La disponibilidad de la biomasa es independiente de la localización geográfica, además no depende de las condiciones climáticas ni de las variaciones estacionales
y tampoco de ningún otro factor medioambiental. Además, el proceso de producción completo, desde la producción de la biomasa hasta la obtención del metabolito, se puede integrar en el mismo espacio físico, estar sujeto a un control y ajustarlo a la demanda del consumidor. Al generarse los compuestos a partir de un material que se crece en condiciones de asepsia libre de microorganismos, mejora la aceptación por el consumidor y los métodos que se utilizan para su extracción son disolventes green y por lo tanto son respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, nos ofrece un sistema de producción que nos asegura un suministro continuo del ingrediente y una uniformidad tanto en la calidad como en el rendimiento de la producción. La estrategia que voy a describir es la licitación, que consiste en la inducción de una ruta metabólica o de un metabolito en particular mediante la adición al medio de cultivo de elicitores que no son más que compuestos que cuando se introducen en un sistema celular vivo, normalmente a bajas concentraciones, son capaces de redirigir el metabolismo induciendo la biosíntesis de un metabolito secundario en particular. Pero tenemos que generar biomasa para poder realizar esta estrategia de licitación y producir esos compuestos bioactivos a un alto nivel. Esa biomasa vegetal se puede conseguir bien mediante la generación de plantas in vitro, bien por la técnica de germinación in vitro, de germinación de semillas in vitro, o bien mediante el establecimiento a partir de yemas o de segmentos nodales y la obtención de esas plantas in vitro, y a partir de este material que se crece en condiciones de asepsia, se puede coger cualquier parte del tejido u órgano de estas plantas y establecer la línea celular. Por supuesto, también podemos partir de cualquier otro material, como pueden ser raíces de zanahoria, frutos de morera o a partir de cualquier otro tejido, como pueden ser hojas de alguna especie vegetal en concreto. Pero, ¿cómo hacemos para mantener estas líneas celulares? Pues normalmente estas células vegetales se pueden cultivar bien en medio sólido o en medio líquido y mantenerlas normalmente en un estado indiferenciado, bien procedentes de frutos o de tejidos u órganos o de plantas in vitro. Lo importante es realizar una optimización del medio de cultivo para que tenga lugar el crecimiento de esa biomasa, como he dicho, en un medio nutritivo que consiste en unos elementos minerales que son esenciales para las plantas, compuestos orgánicos, fundamentalmente una fuente carbonada, puesto que estos cultivos se crecen en condiciones heterótrofas, y quizá lo más importante es una adecuada combinación de los reguladores del crecimiento para que se determine ese estado indiferenciado dentro del cultivo, en medio sólido o en medio líquido. Y para ello son normalmente las auxinas y las citoquininas a bajas concentraciones las que mantienen ese estado indiferenciado. ¿Y cómo hacemos para mantener esos cultivos mediante décadas? Pues simplemente haciendo lo que se denominan subcultivos, es decir, cogiendo una pequeña porción de este callo friable o de esta suspensión celular y pasándola a medio fresco, nuevo, recién preparado y oxigenado. De manera que si se mantienen los niveles de reguladores de crecimiento bajos, estos sistemas celulares van a ser adecuados para estimularlos y producir compuestos bioactivos. Y en el caso que voy a describir esta tarde, a lo largo de esta charla, va a ser la producción de una molécula que se está comercializando tanto en nutracéuticos como en cosméticos, que es el transresveratrol, porque la molécula que es activa es la forma trans, la forma cis de resveratrol no es biológicamente activa. Esta molécula normalmente es la unidad más simple de naturaleza estilbénica que constituye las viniferinas, es decir, las fitoalesinas que sintetiza la vid para defenderse de estreses bióticos y abióticos. Y está recogido el procedimiento en dos patentes, una más antigua que describe el procedimiento de estimulación solo con ciclodestrinas, que son estas estructuras o estos oligosacáridos cíclicos que están constituidos por 6 o 7 u 8 unidades de glucopiranosa, denominándose alfa, beta o gamma ciclodestrinas, que tienen unas características especiales que se pueden modificar
su superficie externa con grupos hidroxilo o con grupos metilo, haciendo que sean muy solubles en agua. Y sin embargo tienen una cavidad interna que es altamente hidrofóbica y que puede secuestrar en su interior sustancias de naturaleza apolar, como son algunos compuestos. Y la segunda patente hace referencia al uso combinado de las ciclodestrinas con jasmonato de metilo, que realmente es una forma activa del ácido jarmónico que lo sintetizan las plantas de manera natural para defenderse o como respuesta de defensa frente a estreses también bióticos o abióticos. ¿Y por qué el transresveratrol? Pues por los efectos beneficiosos que han sido descritos sobre la salud humana, no solamente por su alta actividad antioxidante, actuando como un agente que previene el envejecimiento, sino también por sus efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular y neurológico. Además, además de su efecto antiinflamatorio, quizás lo más destacable, lo más relevante, es que es un agente quimiopreventivo, ya que previene la carcinogénesis en sus 3 estadios. Por lo tanto, se trata de una molécula de alto valor añadido, hay una alta demanda para su producción y un gran esfuerzo por parte de los laboratorios para producirlo en grandes cantidades. Por ello, desarrollamos esta nueva estrategia con estos procedimientos para incrementar la producción de resveratrol precisamente en unos cultivos celulares de vid que fueron establecidos en 1990, ya en el siglo pasado, y que se mantienen hasta el momento actual. Se fueron establecidos a partir de frutos inmaduros de una variedad de uva que se utiliza para vinificación, que es Vitis vinifera cultivar monastrell, que es el vino de la región de Murcia. Bien, pues lo que ocurre es que cuando las células que se encuentran en medio líquido perciben estas estructuras de naturaleza oligosacarídica, reaccionan frente a ellas, puesto que estas ciclodestrinas se asemejan químicamente a unos oligosacáridos pépticos que normalmente se liberan de las paredes celulares cuando se produce un ataque fúngico. Y entonces las células se defienden mediante la generación o la activación de la biosíntesis del transresveratrol, que normalmente se transporta hacia la pared celular. Pero ¿cuál es la pared celular de una suspensión celular? Todo el medio de cultivo constituye lo que se denomina el apoplasto. Es decir, lo que hace la célula es secretar al medio de cultivo el resveratrol, que en el momento que sale al medio es secuestrado o captado por estas estructuras. O sea que las ciclodestrinas actúan como estimuladores de la producción de resveratrol, induciendo respuestas de defensa, y como si dijéramos absorbentes de este compuesto. ¿En qué se diferencia este método de los tradicionales, que también se utilizan los sistemas de cultivo in vitro para producir compuestos bioactivos? Pues porque los métodos tradicionales, normalmente la extracción del compuesto bioactivo se realiza a partir de la biomasa que se produce. Luego el proceso está supeditado a la producción de biomasa y por eso se obtienen bajos rendimientos. Mientras que con nuestro procedimiento innovador, lo que estamos modificando son las condiciones de cultivo, añadiéndole sustancias que estimulan la biosíntesis del compuesto y que se libera y se recoge en el medio de cultivo, incrementando, por lo tanto, los rangos de producción del orden de 300 a 1000 miligramos litro cuando solamente se utilizan ciclodestrinas y más de 3000 miligramos litro cuando se utilizan en combinación con jasmonato de metilo. Y además, comprobamos que las células que han sido estimuladas o elicitadas durante 7 días todavía se mantienen vivas, como se observa en esta diapositiva cuando se realiza la tinción con el diacetato de fluoresceína, ya que los altos niveles de transresveratrol que se acumulan en el medio de cultivo no tienen un efecto tóxico sobre las células y les permite el que continúen creciendo y dividiéndose. Y esto es debido a las características físico-químicas que presentan las ciclodestrinas. Como anteriormente he dicho, tienen esa superficie hidrofílica
lo que hace que se disuelvan muy bien en medios acuosos, y esa cavidad central de naturaleza hidrofóbica capaz de atrapar compuestos apolares y formar lo que se denominan complejos de inclusión, que en el caso del resveratrol normalmente son de tipo 1,1, es decir, por cada ciclodestrina una molécula de resveratrol. Pero claro, nos dábamos cuenta que quedaban muchas ciclodestrinas vacías, que no conseguíamos incrementar aún la concentración. Y fue cuando entonces ideamos el sistema, el otro procedimiento que también tenemos patentado, de realizar la elicitación conjunta de ciclodestrinas. La elicitación conjunta de ciclodestrinas, de ciclodestrinas con jasmonato de metilo. Una vez conocida la concentración óptima, tanto de ciclodestrinas como de jasmonato de metilo, que producen los niveles máximos de resveratrol. Pues bien, en esas circunstancias, lo que hicimos, conociendo estos datos, lo que hicimos es realizar un estudio del tiempo de elicitación, es decir, hasta cuánto tiempo pueden estar las células produciendo resveratrol y qué niveles de producción podemos encontrar. Cuando realizamos la experiencia con jasmonato de metilo solo, elicitando las suspensiones celulares con jasmonato de metilo, observamos que prácticamente no había nada de producción. Mientras que cuando se utilizan solo las ciclodestrinas, los niveles de resveratrol producidos eran los esperados. Los niveles están en torno pues, entre 500 y 1000 miligramos por litro. Sin embargo, cuando realizamos la elicitación conjunta de ciclodestrinas y jasmonato de metilo, lo que observamos es un efecto sinérgico de estos dos elicitores, puesto que el incremento en la producción de resveratrol es casi de un orden de magnitud superior. Y encontramos que esa producción era mucho mayor. Vaya. Bueno, nos disculpan unos segunditos hasta que la doctora pueda nuevamente retomar la presentación. Esperamos que se vuelva a conectar pronto. Les recuerdo igual que pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas establecidas en el canal, ¿verdad? De donde pueden ver la videoconferencia. Asimismo, les recuerdo que tenemos la feria comercial en el lobby virtual, donde pueden acceder ahí al stand de diferentes empresas, incluyendo las del laboratorio del CIBE, para que puedan también interactuar con los diferentes expertos y revisar las diferentes actividades de investigación que se realizan y los diferentes servicios que tenemos disponibles para la sociedad. A ver, estamos esperando todavía a la doctora. Ya. Bueno, como es la última charla de la sesión, podemos ya, que no se vuelva a conectar en pronto tiempo, ¿verdad? Unos segundos o minutos, podemos ya entrar al receso. ¿Okay? Entonces, les invito, bueno, a que puedan ya tener un ligero receso, breve, ¿verdad? Porque vamos a empezar, de acuerdo al programa, la siguiente sesión empezaría a las 2:30 en punto, ¿verdad? Que es la sesión de tecnologías limpias, que es con lo que ya, con esta última sesión ya vamos a concluir el congreso, y por lo que los invitamos a que sigan conectados y nos veremos pronto. Muy buenos días.
¿Ya? Sí, estaba comentando, perdonar el inconveniente de la desconexión. Me he quedado sin conexión. Estaba diciendo que efectivamente estas propiedades que tienen las ciclodestrinas se debían a las características físico-químicas que tiene, y estábamos viendo que éramos capaces de incrementar la producción hasta un orden más de magnitud porque había un efecto sinergístico entre las ciclodestrinas y el germanato de metilo. Además, fuimos capaces también de reutilizar la biomasa celular, realizando ciclos de licitación continuados con la misma biomasa celular y solamente cambiando el medio de cultivo. De manera que, como se observa en esta diapositiva, en presencia de ciclodestrinas y germanato de metilo, las células producían altos niveles de transresveratrol hasta 8 ciclos de licitación continua de 96 horas cada uno, es decir, estaban en fase de producción hasta 32 días. También hicimos ensayos en bioreactores comerciales, en este caso con otra variedad de vid, que es el cultivar gamay, que es muy rica en antocianos, como se puede apreciar en la diapositiva, y realizamos el escalado en bioreactores de 2 y hasta 20 litros. Lo que ocurre es que estos bioreactores comerciales son excesivamente caros y el cultivo y el mantenimiento de las células vegetales no requiere el ajuste de tantos parámetros, simplemente de un sistema de oxigenación adecuado. Por lo tanto, lo que ideamos es unos bioreactores hechos a medida que consistían en un cilindro de vidrio que tiene una placa porosa en el fondo y está previamente esterilizado en el autoclave, todo el sistema de contactos de tubos y con filtros para evitar la contaminación del medio de cultivo. De manera que se estimulan las células. Y este sería el resultado al cabo de 168 horas. En fase de cosecha, las células quedan en el interior del bioreactor y del medio de cultivo, en donde se encuentra el compuesto bioactivo, realizamos el proceso de extracción simplemente con una separación de fases en acetato de etilo. Como podéis ver en esta tabla, utilizando los bioreactores de tipo Airlift, que sería este que hicimos a medida, podemos conseguir que la producción llegue al 510% en comparación con lo que se produce de transresveratrol en frascos de 2 litros. Pero cuando las empresas nos piden cuánto vale esto, resulta que hacemos un análisis de los costes de producción y nos damos cuenta que realmente el producto más caro son las ciclodestrinas. 10 kilos de ciclodestrinas cuestan unos 1.200 euros. Por lo tanto, lo que ideamos es un método para recuperar las ciclodestrinas diseñando polímeros de ciclodestrinas cubiertos con nanopartículas magnéticas. ¿En qué consiste esta metodología? Pues en trabajar con las ciclodestrinas, que sabemos que normalmente estimulan la biosíntesis de resveratrol, y las estabilizamos con epicloridrina para formar el polímero y las recubrimos con nanopartículas magnéticas de hierro. Estos polímeros se utilizan para estimular al cultivo y una vez que ha transcurrido el tiempo de licitación y mediante un sistema de imanes, lo que hacemos es recuperar estos polímeros que en su interior de las ciclodestrinas, recordar que se quedaba incluido el resveratrol, y estos polímeros de ciclodestrinas se tratan con acetato de etilo, de manera que se libera el resveratrol y el polímero se puede volver a reutilizar. Luego, lo que hicimos es saber hasta qué concentración de polímero podíamos utilizar en combinación con germanato de metilo para incrementar la producción de resveratrol. En este ensayo, lo que se observa es los niveles de la variación de la producción de resveratrol cuando se utilizan las ciclodestrinas libres en comparación con las que están con las ciclodestrinas poliméricas, comprobando que los niveles de producción eran prácticamente idénticos, no había diferencias significativas. Por lo tanto, escogimos esta concentración de 15 gramos litro de ciclodestrinas poliméricas, ya que comprobamos
que después de 144 horas del tratamiento con estas ciclodextrinas poliméricas no se veía afectada la viabilidad celular y el cultivo permanecía en crecimiento. Por lo tanto, lo que nos planteamos últimamente fue ver hasta qué punto, hasta qué tiempo, cuál era el tiempo en el que se producía los máximos niveles de resveratrol. Entonces, como veis aquí, está representado por una parte el crecimiento celular y por otra parte la producción de resveratrol. Y esto se corresponde con horas de estimulación. Como se puede apreciar en la figura del crecimiento, la biomasa, el crecimiento de la biomasa se paraliza hasta 168 horas, justamente coincidiendo con un aumento de la concentración de resveratrol. Y justo cuando comienza a disminuir con el tiempo de licitación la concentración de resveratrol, lo que observamos es una activación del metabolismo primario, es decir, del crecimiento celular. Por lo tanto, escogimos 168 horas como tiempo óptimo de licitación y entonces fue cuando nos planteamos si podríamos reutilizar estas ciclodextrinas poliméricas durante cuántos ciclos de 168 horas, de 7 días, realizando la estimulación de los cultivos, añadiendo siempre, aquí lo que variamos es la biomasa celular y se reutilizan las ciclodextrinas poliméricas que se han utilizado en el primer ciclo, se les extrae el resveratrol y se utilizan en el siguiente y así sucesivamente. Pues bien, como veis en la figura, fuimos capaces de reutilizarlas hasta 3 ciclos de licitación continua de 168 horas cada uno. De manera que, en este caso, pudimos reutilizar las ciclodextrinas en detrimento de gastar, de utilizar más biomasa celular, aunque la producción de biomasa celular es mucho más económica que las ciclodextrinas, como habéis visto en la diapositiva anterior. Bueno, y ya estas diapositivas, para terminar, es que este procedimiento no solamente lo hemos utilizado con vid, sino también en cultivos de celulares de zanahoria para producir fitoesteroles, betacaroteno, licopeno, incluso proteínas. Y esta línea celular está licenciada a una empresa cosmética como ingrediente, fue vendido a Vitrus Biotech. En pimiento también hemos obtenido líneas celulares de fruto y obteniendo sesquiterpenos como aromadendrano y solabetivona en gran cantidad, además de los fitoesteroles. En tomate hemos obtenido este triterpeno, que es el tarasasterol, que está implicado en respuestas de defensa en las especies, en las solanáceas, además de los fitoesteroles. Y en este caso, la línea celular de Granada también fue licenciada a la empresa Vitrus y normalmente se explota porque produce puricalaginas que normalmente se utilizan como ingrediente cosmético porque blanquean la piel y eliminan las manchas. Bueno, simplemente ya agradecer vuestra paciencia y siento mucho el que haya tenido lugar esta desconexión. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctora. No se preocupe, algunas veces pasan cuando es de manera virtual. Igual pudimos ver toda su presentación. Cuanto mejor queremos que funcione, peor hacemos. Sí. No, pero muy excelente su presentación, excelentes resultados. Algunas de las preguntas vienen a continuación. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo, por ejemplo, de una suspensión viable para una óptima producción de estos metabolitos? Normalmente la suspensión celular tiene 3 fases. La fase de latencia, que es donde las células hacen acopio de todo lo que necesitan para que tengan lugar los procesos a continuación de división celular. Después tiene una fase exponencial, que es donde hay un crecimiento máximo de la biomasa. Y ya después comienza la fase estacionaria. Empieza a haber limitación de algún nutriente y es justamente cuando se desarrollan más o se producen más metabolitos secundarios y el metabolismo primario cesa. Pues normalmente las suspensiones celulares hay que hacer su curva característica de crecimiento y normalmente es antes de que comience la fase estacionaria y cuando acaba la fase exponencial. Justamente en el caso de vid es a los 14 días, justamente.
En el caso de Y- brócoli es a los 12, depende de cada línea celular. Sí. ¿Y han pensado, o su laboratorio, cómo ven el asunto de si es que pudieran, por ejemplo, transformar genéticamente las plantas para producir más estos metabolitos, o es suficiente con Sí. lo que A la ver, esto ya lo metodología que hemos ya tienen hecho. establecida? Ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho con el profesor Lorenzo Burgos, que ayer también hizo una contribución como conferencista. Y el resultado es que obtuvimos, introduciendo justamente el gen de la estilbenosintasa, que es la enzima responsable de la biosíntesis de transresveratrol. Y además tuvimos 40 líneas transgénicas que sobreexpresaban la estilbenosintasa en la dirección 5'3', 20, y en la dirección 3'5' otras 20. Pues de todas esas, hubo algunas líneas que sí, que una vez que ya esas líneas transgénicas se crecieron y obtuvimos biomasa, se estimularon con ciclorecinas y resveratrol, y los resultados fueron de incremento del porcentaje de resveratrol. El problema que tenemos es que para las empresas cosméticas o para la industria alimentaria, para utilizar el transresveratrol como nutracéutico, no podemos utilizar cultivos transgénicos. Entonces, esto sería interesante, por ejemplo, en el caso de la producción de indol alcaloides, que no he mostrado, de la planta Catharanthus roseus, porque lo que se obtienen son ingredientes farmacológicos. Lo que obtenemos en ese caso, en la línea celular de Catharanthus roseus, es catarantina, que junto con vindolina son los dos precursores de los compuestos que se utilizan para combatir el cáncer, la leucemia infantil, la vincristina y la vinclastina. La catarantina y la vindolina son los precursores, y la vincristina y la vinclastina son las que se utilizan. Entonces, para productos farmacológicos sí, pero no para cosmética o agroalimentaria. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Tenemos otras Gracias a preguntas, vosotros. pero debido al tiempo, ahí se les enviaremos Ya. para que por favor nos las responda y las podemos socializar. Muy bien, muchas Gracias gracias. por compartir con nosotros, Gracias. y invitamos que se conectada en la sesión de la